Buenas noches, hermanos. Buenos días. Buenos días. Bueno, sabéis que Moisés es uno de los grandes personajes de la Biblia, ¿verdad? En la Transfiguración aparecen él y Elías, ¿verdad? O sea que fijaros de lo importante que es Moisés. Vamos a leer Números 20, del 1 al 13. A ver qué nos dice. Hermano Julio César, la ira la tiene usted ya controlada, ¿verdad? Que decía el hermano que cuando jugaba al fútbol sacaba machete, por eso dejó el fútbol. Y ahora cuando golpearon la puerta, él la tenía controlada, se metió debajo del asiento, ¿verdad? Qué bueno es controlar la ira, hermano. Número 20 del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Palabra del Señor. Como veis, como decía María Paula, que dice, es verdad que en la Biblia dice que en una parte dice que Moisés era uno de los hombres más mansos de la tierra, pero Ángela también decía, yo discrepo un poco, porque recordar cuando él todavía estaba en Egipto, estaban discutiendo 2 de sus paisanos, ¿verdad? Y vino Moisés lleno de ira al ver la injusticia y empujó al egipcio, dijo: ¿qué estás haciendo? Lo empujó y se cayó y lo mató. Vemos entonces que hay un poco de discrepancia, ¿no? En otra traducción pone que es humilde. Que es humilde, sí, es verdad, sí, lo leí porque cuando María Paula me dijo eso, digo, yo me extrañó un poco porque digo, ostras, pero si yo a Moisés que conozco, pues que se cabreaba, ¿no? Y luego miré y efectivamente en un versículo dice eso. Bueno, pero hay que ver también lo que en otros capítulos y de toda la historia de Moisés se dice. Yo creo que ahí manso también se refiere a que él controlaba eso, porque por ejemplo, cuando esto de la rebelión de Coreta, ¿qué hacía él? Se tiraba a orar, ese señor, perdóname. Sí. Pero también, date cuenta, cuando bajó del monte y los vio, él se cabreó, vamos, y podía haberle estampado las tablas en la cabeza de los... Pero bueno, eso. Dice, los israelitas liderados por Moisés, dice, están sedientos en el desierto y se quejan a Moisés y Aarón por la falta de agua, dice.
Dios instruye a Moisés que hable a una roca para que brote agua y provea a la comunidad. Sin embargo, prestad atención, Moisés, enojado por las quejas, es que imaginaros que todo el día estén aquí comiéndote la oveja, ¿verdad? Todo el día, oye, pero ¿por qué nos has traído aquí? Que preferíamos ser esclavos allí, que teníamos pan, que no nos faltaba nada, aunque trabajábamos mucho, pero ahora no tenemos ni agua. Imaginaros cómo se sentía Moisés, lo entiendo. Es entendible, ¿verdad? Muchas veces nosotros como humanos, pues, si nos dicen eso, pues dice, bueno, vete a tomar viento, ¿no? Vete a la playa. Efectivamente. Después de todo lo que habían pasado. Eso es. Y ahora se están quejando. Claro, y entonces, eso es lo que... Eso es lo que le cabreaba a Moisés, ¿no? Esa es la ira que él tenía ahí, y como dice María Paula, pues la controlaba, sí, porque en otro caso pues hubiera dejado de orar y decir, Señor, pues quítamelos de en medio y ya está. Pero lo que dice sí es verdad que él se tiraba a orar y tenía compasión por ellos. Y entonces dice, esta historia es un poderoso recordatorio, hermanos, de la importancia de la obediencia y la paciencia de Moisés. Moisés, a pesar de su gran liderazgo, cedió ante la ira. Recordad que era un gran hombre, pero él cedió ante la ira. Y la frustración, cedió ante la ira y la frustración en lugar de confiar en la palabra de Dios. Claro, el Señor le dijo, ¿qué consecuencia le trajo el airarse? Pues fijaros, esa tierra tan perfecta que el Señor les prometía, esa promesa que el Señor le dijo, solo por esa actitud de Moisés, por enfadarse y golpear la roca, porque el Señor le dijo que vaya y le hable, no que la golpee. O sea que tenemos que tener cuidado, hermanos, que la ira nos puede llevar a cometer errores grandes y luego ya es tarde para arrepentirse. Aunque nos arrepintamos con llantos, ya muchas veces no podemos deshacer el error que hemos cometido. La verdad que, hermano Moisés, la verdad que es de gran valor reconocer que usted es de carácter fuerte, que es un noqueador nato. Ya no es bueno, es verdad, no es bueno. Es verdad, hermano. Y hay que tener valor, como Iván también ha pedido en oración también, porque el ser humano es impulsivo de por sí. Yo aquí públicamente quiero pedir perdón a mi esposa y a mi hijo, porque en casa no soy como ustedes me ven así. Yo en casa tengo mi carácter, a veces siempre me dice, entre ella y Carlos, dice, mira papá, parece que va a pelear. Porque es verdad, porque a veces yo en casa estoy con la cara un poco seria y yo le quiero pedir perdón porque me aguantan mucho, sabe que ellos son mi vida, después del Señor ellos son mi vida entera, que los amo y daría la vida por ellos, ¿no? Pero te pido perdón a ti, mi niña que está viendo. Pero luego sí te pasa acá. Sí, es un rato. Pero tampoco es así, tan obro como él se pinta para nada. No se le pasa. En cuanto ella ya cambia la cara, yo me vengo arriba bien y en cuanto ya veo la cara de ella, ya tranquilos. Y ya después, claro, soy yo como un perrito detrás de ella, cariño. Entonces tenemos que tener cuidado con la ira. Vamos a ver una cosa que nos dice aquí que he buscado, que es la ira según el mundo. Dice, la ira es una emoción humana natural que implica una fuerte sensación de enojo, furia o hostilidad hacia algo o alguien, dice. Esta emoción puede surgir debido a situaciones injustas. Recordad lo que vio Moisés, entonces una injusticia, entonces él fue y se tomó la justicia por su mano, como decía hermano Julio, ¿verdad? Se tomó la justicia por su mano. Provocaciones, es verdad que ahí también a ellos soy un poco provocador, porque cuando a ellos se enfada y no quiere que le hablen, yo estoy y le insisto. Pero bueno, yo soy un poco provocador y entonces también lucho contra ello. Frustraciones o sentirse amenazado de alguna manera. Bueno, de alguna manera nos hemos sentido amenazados esta noche, ¿no? Con los golpes esos, ¿verdad, Julio? Fijaros cómo estábamos tan amenazados que Walter me mandó abrir la puerta a mí, dice por si acaso, que quería ver crecer a sus hijos, dice.
Dice, amenazado, de sentirse amenazado de alguna manera. La ira en sí misma no es buena ni mala, nos dice. Ya, por eso dice el Señor, airaos. Eso es. La ira en sí misma no es buena ni mala. Dice, es una respuesta emocional normal. Pero ahora prestad atención también, que esto es interesante. Sin embargo, cómo gestionamos y expresamos esa ira puede tener consecuencias significativas en nuestras relaciones y bienestar emocional. ¿Y la salud? Y la salud. Es verdad que muchas veces cuando hay gente que vive enfadado. Sí, lo que decía de la salud, cuando yo me enfado mucho me afecta la salud. Ah, que sí. Entonces, lo que tratamos de Claro. Yo sé que después de esto ya voy a hacer... A mejorar. Amén. Amén. Sí, fue lo que le pasó a Moisés, fijaros. Se privó de ver esa tierra prometida por airarse. Fue una consecuencia fatal. Y vemos en la tele muchas veces esos asesinatos que cometen gente. Y ahora pensando en esta gente que hay vecinos que están un poco mal, y cuando hay vecinos que le hacen ruido, ha habido asesinatos, de verdad. Ha ido a abrir la puerta y les ha pegado un martillazo o tal. Entonces, luego esa persona se habrá arrepentido, dice, Bonnie, ¿por qué acto así? Claro. Y se arrepiente. Sí, por eso Julio fue el primero en mandar a la gallina, ¿verdad? El gallo ahí se... Nada. La ira no es buena, hermanos. Dice en la Biblia aborda el tema de la ira en varios pasajes. Vamos a leer un poquito, bueno, lo voy a leer de aquí en la Nueva Versión Internacional. Dice, la Biblia nos ofrece una orientación sobre cómo manejar esta emoción. Dice, algunos principios bíblicos incluyen control de la ira. En Efesios 4, 26 al 27, dice, se aconseja enojarse, lo que decía mi esposa, airarse, dice, pero no pecar, que el enojo no los lleve a pecar al ponerse el sol, dice. No dejen que su enojo perdure hasta el día siguiente, ni den cabida al diablo, lo que decía el hermano Julio César, ¿verdad? Ese dicho lo inventaron los griegos entonces, Julio. Fíjate, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que no hay que pelear de noche, solo de día. De día. Si peleamos de día, ya en la noche hay que reconciliarse. Amén. Sí, eso. La importancia de la paciencia. Dice Proverbios 14:29, dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. En cambio, el que se enoja fácilmente muestra su necedad. O sea que si nos enojamos nos convertimos en necios, ¿verdad? Hay otro que dice... El enojo reposa en el corazón del necio. Eso es. O sea que no seamos necios, hermanos. No nos enojemos. Y como dice, ¿qué decía hermano Julio? ¿Cómo era? ¿Usted que no había que enfadarse? ¿O cómo era? A Walter, ¿qué decía? Walter... que Walter era impulsivo, que levantaba la voz, no teníamos que bajar la voz. El poder del autocontrol. En Gálatas 5, 22 y 23 nos menciona que el fruto del Espíritu, que incluye el autocontrol, es un aspecto importante para manejar la ira. Perdonar y dejar la ira. En Colosenses 3:13 nos aconseja, dice que sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene motivo de queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Amén? Muchas veces nos creemos los superiores y no queremos perdonar a los hermanos, ¿verdad? Nos enfadamos y somos duros. Sí, hermano, yo tenía ese problema todavía hace 4 años atrás, que era bien rencoroso, y todavía hace 4 años traía un rencor de hace 10, 15 años. Y yo sabía que estaba mal porque yo decía perdonar, pero sentía algo que no estaba bien. Hoy gracias a Dios me he liberado de eso. Amén. Algunos creo que me hicieron daño en mi país o aquí. Yo Amén.
Evitar la venganza, dice es otro principio. En Romanos 12:19 nos advierte: amados, nunca tomen venganza, sino dejen lugar a la ira de Dios, pues escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Amén. Estos pasajes enseñan principios de paciencia, perdón y de control emocional, instando a los creyentes a manejar la ira de una manera que promueva la paz, el amor y la armonía en las relaciones humanas. Así que, hermanos, por favor, controlemos esa ira, dejemos todo en manos del Señor, que el Señor sabe lo que tiene que hacer. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Como hacer un comentario, ¿no? Algo generalmente sobre Moisés, ¿no? Que yo digo, a lo mejor si Moisés no hubiera tenido esa falla, ese pueblo era muy idólatra. Entonces, ¿cómo iba a ser que esa gente hasta iban a adorar a Moisés como un Dios? Seguro. Y fíjate que después va a venir Jesucristo y eso, y entonces ellos iban a tener a Moisés. O sea, es algo... ella no dice, no, pero yo pienso... Y lo tienen algunos. Y para que veamos que el ser humano, por muy manso, por muy lo que sea, pero falla. Entonces, y esa gente, fíjate, porque he leído sobre el arca, que también Dios también después prohibió, porque ellos hasta la vara de Aarón